Hola, voy a hacer un video un poquito diferente porque es un poquito tarde y pasan hoy día muchas cosas, así que bueno, el tema de hoy quería compartir sobre un aspecto que vi hace unas horas, bueno, hace unos días, de una empresaria que comentaba de que las emociones eran como que no era lo más común de poder hablarse en general. Y a mí lo que me gustaría comentar en general de que las emociones también son algo bastante concreto varias veces. Porque, por ejemplo, si tú hablas con una persona y le dices, yo qué sé, tú eres inútil, no sirves, o tu opinión da lo mismo, en verdad no escuchas nada y empieza a atribuirle un montón de características, lo más probable es que esa persona no necesariamente te vaya a decir gracias ni a dar un cumplido por eso. Tendría que ser una persona más entrenada, quizá. Pero si tú, por ejemplo, tienes a otra persona que tú le dices que eres lo mejor que me ha pasado en la vida y te amo con todo mi corazón, quizás esa persona, si tiene un sentimiento, podría quizás el tener una mejor recepción. O bien, si le dices a alguien, eres importante, eres valioso por el solamente hecho de ser persona y por eso tú puedes el generar y crear lo que tú quieras crear con tu vida, eso también tiene otro impacto. Entonces, si la mira, si a la persona se le mira a los ojos, se le dice con cierta coherencia, con cierta dedicación, eso genera un impacto en la otra persona. Varias veces comentan que los datos son como bastante fríos, pero los datos son hechos por humanos. Y en eso mismo, los humanos, el tema del afecto es una necesidad humana. Es algo que es propio a la naturaleza humana. Las emociones tienen un arraigo evolutivo, las personas nos diferenciamos entre distintos grupos y lo ocupamos para reconocernos entre uno y otro. Se generan ciertos como dinámica o formas de hablar cuando una persona va hablando con otra y eso requiere un tema afectivo vincular. Y eso también refiere y demuestra lo que es la historia igual, que se entienda con el mismo detalle y profundidad, que se logra una comunicación, por decirlo como mucho más implícita o desde lo que es la intimidad. El que sea una respuesta consistente, responsiva, alguien disponible, o bien que sea una persona o una comunicación en donde sea un lenguaje mucho más constructivo y positivo. Y también es algo que hay que trabajar, porque en general estamos como en una sociedad donde se penaliza o se sancionan muchas cosas y se establecen juicios en base a como fotografías que la gente saca de ciertas cosas y como que habla por como que juzga los libros por las portadas, por decirlo, más que por el leerse el libro. Mm. O entender cómo se escribió, o de qué material está hecho, no sé, por darle un ejemplo, ¿no? En realidad no es como tan fácil, de repente uno piensa que hay más cosas que se asumen de las que no y uno también tiene que ir conociendo y tampoco es instantáneo. Pero tampoco es imposible. Sin realidad tampoco es ciencia aeroespacial. No hay que ser como Albert Einstein como para poder dar visibilidad a este tema de la emoción en realidad. Hay lugares en los que se te puede dar más fácil y hay otros en los que no. Hay gente con la que uno es más afín que con otra que no. Esto puede sonar muy del sentido común, pero no es tan del sentido común. Porque si fuera así, si fuera tan sentido común el tema afectivo, no habrían conflicto. Y las personas se comunicarían y harían acuerdos fácilmente. Y no habría como tanta división ni tanta diferencia entre los seres humanos. Al contrario, habría consenso, habría mucho mayor desarrollo en temas de tecnología y soluciones, de alguna forma, porque las personas en vez de centrarse como en lo malo, en lo negativo, canalizaría todo eso siempre a las soluciones. Habría menos enfermedades, las personas lograrían con mayor facilidad lo que quieren, habría muchos más casos de éxito, habría mayores descubrimientos, pero no pasa. Y eso.
¿Y por qué di los ejemplos al inicio? Porque me he dado cuenta que hay personas como que por un tema quizás pedagógico, de repente hay que ser como un poquito como extremo, como para quizás expresar algo. Y eso como que facilita como el integrar, al parecer. Porque uno también va aprendiendo cuando va comunicando. Como que se va conociendo, reconociendo como a los demás. Así que eso, no alcancé a preparar un video porque trato de repente hacerlo un poquito más espontáneo en vez de lanzarlos todos de una. Y más ha tenido cierta forma de resultado y de impacto. Así que bueno, espero que esté muy bien. Yo creo que el tema emocional o vincular varias veces porque que existe, existe. Pero como que las personas lo... No sé, como que le enseñaron que... o como que hay unos condicionamientos en donde igual se penalizó bastante, quizá. Aunque igual es extraño, porque por ejemplo en el siglo pasado, antes las relaciones y los vínculos eran más estables. Las personas duraban más en el tiempo. O las personas profundizaban más en las relaciones que tenían. Pero de un tiempo se empezó a perder eso. ¿Por qué habrá pasado eso? Bueno, también han habido, hay un montón de horrorosidades que vienen de los siglos anteriores. Pero nunca está de más quizás el revisarlo. Sobre todo hoy en día que además está esta identidad digital, que además está muy hiperconectado. Entonces, eso también es perderse como ser humano, como usted también se pierde al no vivir esa parte que es una parte humana de la complejidad o del desarrollo como tal, que es la parte afectiva. Eso.